Muy buenas tardes, Conquis. Como lo prometido es deuda, hoy día vengo a traerles completa la especialidad Marcar Biblia 1. ¿De acuerdo? Entonces repasaremos brevemente los aspectos que vimos en la presentación del domingo por el live y entraremos más en detalle de lo que es la especialidad para que ustedes desarrollen en sus casas. Recuerden, muy importante, que esto no es una cosa de ver el video y tengo la especialidad lista. Tienen que hacer una carpeta con todo lo que yo voy a comentar ahora, un documento en Word, ustedes ven cómo quieren hacerlo a mano, no sé. Tienen que hacer una carpeta con toda esta información pertinente y además los puntos 3 y 4 que son tarea para ustedes. Así que para comenzar voy a leerles rápidamente lo que son los requisitos de la especialidad y vamos a ir desarrollándolos uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos el domingo, esta es una especialidad muy fácil que tiene nivel grado 1, por tanto sé que no les costará nada desarrollarla. Entonces, son 4 requisitos. El primero dice así: elaborar un informe con el nombre de 5 métodos diferentes de marcar la Biblia, explicando cómo debe ser utilizado cada método y una lista con las ventajas y desventajas de cada uno. ¿De acuerdo? Eso vamos a verlo ahora en calma y en profundidad. El punto número 2 dice: hacer una lista con 5 recomendaciones a tener en cuenta antes de marcar la Biblia. Y el punto número 3 dice: realizar lo siguiente: elegir un método para marcar la Biblia de estudio y mencionar la razón de la elección y marcar la Biblia para 2 temas usando el método elegido. Y el punto 4 dice: realiza lo siguiente: elegir un método para hacer un curso o estudio devocional y dar la razón de la elección, marcar la Biblia para 2 temas usando ese método, empleando como mínimo 10 textos para cada uno. Abajito les vamos a dejar un documento, chicos, para que ustedes puedan hacer esta especialidad paso por paso, junto con además lo que son los requisitos en sí. ¿De acuerdo? Así que yo ahora los leí, pero ustedes después pueden leerlo con calma a medida que van desarrollando la especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Como dijimos el domingo, existen 5 métodos para marcar la Biblia, los cuales son líneas, símbolos, referencias, colores y notas. Repasémoslo rápidamente. El de líneas consiste en cuando tú estás leyendo un pasaje de la Biblia, subrayas, marcas con paréntesis, en circulito, con llave, como cada uno quiera, marca el pasaje determinado que le interesa estudiar de la Biblia, ¿de acuerdo? Ese es el primer método. Ventajas de este método: cuando uno va leyendo la Biblia puede ubicar fácilmente por las líneas, por las llaves, por los paréntesis el punto importante. Marca todo el versículo, por tanto tú puedes al tiro verlo y dar cuenta de cuánto tienes que leer. Desventaja de este método: no puedes marcar un tema. No es como por ejemplo otros métodos que veremos más adelante, donde tú puedes poner el tema es este. Aquí simplemente ves un versículo marcado. Por tanto, al momento de ir estudiando te puedes confundir sobre qué temática era lo que grabé, lo que subrayé. Por tanto, ahí tienes que entrar a leer lo que subrayaste para ver de qué tema estás hablando, lo cual puede hacer que todo el proceso sea más lento y más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ventaja: es fácil para ubicar a la vista, es rápido y sencillo de hacer. Desventaja: cuesta encontrar la temática abordada en el versículo, ¿de acuerdo? Método número 2, símbolos. Como bien mencionamos el domingo, este es un método que consiste en hacer una pequeña simbología. Ustedes dirán que es una simbología. Les muestro. Una simbología es algo como esto, ¿de acuerdo? Donde ustedes van marcando según cada punto qué significa cada punto. Por ejemplo, en mi caso, la cruz significa sacrificio, sacrificio de Cristo, el triangulito es la Trinidad, el corazón es el amor. Y cada uno hace su simbología de signos, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que tú vas estudiando la Biblia, por darles un ejemplo, encuentran un pasaje que habla del sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, ese pasaje tú lo marcas al ladito está el versículo, al ladito en el borde, con una cruz.
entonces tú sabes que ese pasaje habla de la temática del sacrificio de Dios, de Jesús. Por ejemplo, estás estudiando otro tema y quieres hablar sobre el amor. Entonces haces un corazoncito al lado del parrafito correspondiente, ¿de acuerdo? Ventajas de este método. Tienes la temática. Vas viendo la Biblia rápidamente y te sale un corazón. Entonces sabes que en esa parte que marcaste tú está tocado el tema del amor. Vas moviéndote rápidamente y te sale una cruz. Sabes que ahí está el tema del sacrificio de Jesús. Así vas estudiando y sabes al tiro las temáticas. Desventajas. Dependiendo del porte del símbolo, no sabes cuántos versículos están abarcados en el símbolo. Te pasaste un poquito más, el siguiente versículo tal vez no hablaba del amor, tal vez no hablaba del sacrificio. Entonces te cuesta abarcar bien cuál es el versículo en sí. Por tanto tienes que empezar a leer. Ya está el corazón acá al lado, leamos qué dice el versículo. Lo cual puede ser un poco más complicado y más lento para lo que es el estudio de la Biblia en sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Tercer método, el de referencias. Como mencionamos también en el video, este es un método que suelen traer muchas veces las Biblias, que es cuando está un versículo que tú estás leyendo y abajito aparece entre paréntesis otro versículo que puede estar en otro libro, incluso en otro testamento. Por ejemplo, si estás en el Antiguo, este versículo entre paréntesis puede remitirte, llevarte al Nuevo. ¿De acuerdo? Esas son las referencias, chicos. Los paréntesis que están muchas veces en la Biblia. Pero si tu Biblia no tiene estos paréntesis y tú sabes que hay versículos que se relacionan o para ti se relacionan, puedes escribir en el bordecito, abajito del versículo, la parte correspondiente. ¿De acuerdo? Y junto con este punto de los paréntesis, también está otro punto que se llama cadena de versículos. Las cadenas de versículos son cuando tú estás estudiando un versículo, valga la redundancia, y en el papelito que colocas abajito en la Biblia, otro versículo que remita al mismo ejemplo, al mismo tipo de versículo. Por ejemplo, en mi ejemplo de cadena de versículos, tengo Éxodo 19:6 y abajito de ese versículo yo escribo 1 de Pedro 2:9. Cuando de Éxodo 19:6 yo me dirijo a 1 de Pedro 2:9, debajo de 1 de Pedro veo que me remite a Apocalipsis 1:6. Entonces yo voy saltando de versículo en versículo. De Éxodo 19:6 salto a 1 de Pedro 2:9 y de 1 de Pedro 2:9 salto a Apocalipsis 1:6. ¿De qué sirve esto? Esos tres versículos, chicos, nos hablan de que nosotros como pueblo somos sacerdotes, sacerdocio y nación santa, linaje escogido y real sacerdocio. Esos tres versículos tocan con distintas palabras esas temáticas. Por tanto, si yo quiero hablar, por ejemplo, de la nación santa que somos, me dirijo a esos tres versículos que tocan el tema. Y como pueden observar, son versículos que están en distintas partes de la Biblia, desde Éxodo, que está al comienzo de la Biblia, hasta Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirven las cadenas de versículos, para que uno vaya ordenándose por temática. Ventajas de este método, y también el de referencia, o sea, el de paréntesis, abajito. Ventajas de este método: podemos al tiro relacionar la Biblia en sí, comprender la Biblia como un todo, que el mensaje se repite constantemente, ¿de acuerdo? Muchas veces se nos dice lo mismo, ¿de acuerdo? Muchas veces se nos puede decir que Dios es amor, por ejemplo. ¿Cuántas veces de la Biblia habla de Dios como amor? Para eso sirve, por ejemplo, este tipo de cadenas, este tipo de paréntesis, para darnos cuenta que la Biblia en sí tiene muchas partes donde repite la misma idea. Desventajas: puede ser un poco engorroso, como se dieron cuenta ahora mismo que tuve que buscar en dónde estaba el papelito. Puede ser un poco complicado ir en la Biblia e ir de una parte a otra parte a otra parte, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser un poco más complicado a veces, ¿de acuerdo? Eso es como una desventaja. Punto número 4, y personalmente mi favorito: colores. Aquí yo tengo algo que yo sé que mucha gente, muchos y muchas de ustedes aman, que son destacadores. Entonces, ¿qué pasa con los destacadores? Al igual que con el método de símbolos, yo me hago una simbología, ¿de acuerdo? Explicando cada uno de los colores, qué significa cada color para mí, ¿de acuerdo? Entonces ahí voy marcando en la Biblia
con los colores que yo seleccioné según la temática que quiero estudiar. Por ejemplo, aquí les tengo mi ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se pueden verlo bien? No les pido que lean qué significa cada uno, solamente para que vean visualmente cómo queda una Biblia con el método de colores. ¿De acuerdo? Que a través de las temáticas vas marcando el color que corresponde. Ventajas de este método. Es rápido para la vista. Tú vas estudiando tu Biblia y boom, color amarillo, boom, rosado, boom, verde, al tiro ves. Entonces, este método es rápido y tiene ventajas que los otros métodos no tenían. En cuanto visualmente, rápidamente puedes darte cuenta qué pasajes corresponden de la Biblia literalmente, qué versículo en específico es el que me sirve. Y además te sirve para las temáticas. En cuanto tú con los colores vas abordando las temáticas necesarias. Por ejemplo, sabes que el rojo es Cristo, el amarillo es la esperanza, el verde es la vida eterna. Ahí cada uno se hace su propia simbología según cómo uno se sienta más cómodo, ¿de acuerdo? Desventaja de este método, que también es una desventaja del método de símbolos, que no le mencioné. Estos métodos comparten la desventaja de que al funcionar con simbología, uno tiene que ir siempre con su listita. Siempre tienes que estar con un cuaderno a la mano para ver qué significa cada uno de los símbolos. La memoria puede ser frágil, por tanto yo puedo anotar, por ejemplo, que el rosado sea amor y que el naranjo será Jesús, pero después me puedo confundir y no me puedo acordar de los colores, entonces me quedo ahí un poco colgada, como qué significaba cada color. No me acuerdo. Entonces esa puede ser la desventaja del método de colores. Y finalmente, el método de notas. Quinto y último método. El método de notas funciona con estos papelitos que yo sé que varios también conocen, que son los post-it. ¿De acuerdo? Que yo tengo unos post-it en forma de corazón. Post-it. Entonces, ¿para qué me sirven los post-it del método de notas? El método de notas es un complementario de información. A medida que uno va leyendo la Biblia, uno no siempre conoce todos los detalles. Por tanto, este método te sirve para complementar esos detalles, usualmente históricos o de profecías o de comentarios propios que tú no te acuerdas o que se te pueden olvidar. Por ejemplo, aquí les tengo el ejemplo del libro de Romanos y tengo un post-it arriba del libro Romanos que dice: el autor fue Pablo. Fecha de la carta a los romanos, a principios del 58 después de Cristo. Destinatario: la iglesia en Roma. Propósito: prevenir que la iglesia llegara a creer tales falsas enseñanzas. Entonces sabemos al momento de estudiar Romanos que esta fue una carta que Pablo le dirigió a los romanos, evitando que estos cayeran en adoración a otros dioses. Así nos vamos haciendo un contexto de la Biblia en general y vamos comprendiéndola mucho mejor al momento de estudiarla. También nos sirve, en otros casos, con un post-it en blanco. A medida que yo voy estudiando la Biblia, voy anotando lo que me parecen ciertos versículos. Por ejemplo, sobre este versículo yo pienso, sobre este versículo yo he meditado. Y así uno va anotando de a poquito qué piensa mientras va estudiando la Biblia. Recuerden siempre, la memoria es frágil. Uno nunca debería estudiar la Biblia pensando, me voy a acordar. ¿Por qué no? No siempre te acuerdas y puedes haber tenido una idea muy buena o alguna consulta o alguna duda bíblica que tal vez pensaste hacer el puntero manual después. Y se te olvidó. Entonces es muy importante, chicos, que vayan anotando a medida que escriban de la Biblia. Por tanto, el método de notas es muy bueno. Ventaja de este método: sirve para la memoria. Sirve para recordar y sirve también visualmente. Como pueden no ser, bueno, depende igual siempre del porte del post-it, pero en este caso es bastante obvio dónde está el post-it, ¿de acuerdo? Desventajas: imagínense algo pasa y el post-it se cae. Y se cayó. Y perdieron su nota, perdieron su comentario. Y hasta ahí nomás llegaron con su post-it. Chicos, esos son los 5 métodos. Dije las ventajas y desventajas de cada uno. Hay más. Si ustedes quieren pensar, por ejemplo, darles un ejemplo. Con el método del destacador, con los colores. Si mi Biblia es muy frágil, puede romperse.
Eso también es una desventaja, ¿de acuerdo? Si cada uno puede ir pensando, o por ejemplo, si mi Biblia tiene muchos colores, quedará muy bonita. Ventaja. Entonces ahí cada uno de ustedes, al momento de ir escribiendo la carpeta, va pensando. Pueden escribir las que yo dije ahora, o pueden inventar unas nuevas según lo que ustedes crean, ¿de acuerdo? Ese es el primer requisito, listo. Segundo requisito, que era hacer una lista con 5 recomendaciones antes de marcar la Biblia. Estas recomendaciones yo voy a comentárselas en detalle. Se las comenté brevemente el domingo, pero ahora la haré con un poco más de detalle. Entonces, número 1, ¿por qué? El motivo. El motivo por el cual tú deseas marcar tu Biblia. Esto es muy importante porque, chicos, ¿por qué marcamos la Biblia? Marcamos la Biblia como un método de estudio, ¿de acuerdo? Porque así cuando uno está interesado en una temática de la Biblia, uno sabe que su temática la tiene estudiada y ordenada. Para eso es marcar Biblia, para que cada uno tenga ordenado lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué marcamos la Biblia? ¿Es para un estudio personal? ¿Es porque a mí me interesa este tema en particular y quiero tocarlo? ¿Es porque tal vez tengo un amigo del colegio, de la universidad, que no conoce a Dios y quiero hablarle de Dios? Entonces partir diciéndole que Dios es amor. Entonces busco todos los versículos que digan que Dios es amor para enseñárselos a mi amigo o amiga. Entonces uno tiene que ir viendo ahí el por qué. ¿Cuál es mi motivo? ¿Es un motivo personal? ¿Onda estudio propio, estudio devocional, estudio matutino? ¿O es para enseñarle a alguien más? Esto es muy importante. Número 2, temática. ¿Qué temas de la Biblia quieres tú estudiar o enseñar? Primero es el por qué. ¿Por qué yo quiero aprender a marcar mi Biblia? ¿Por qué yo quiero marcar mi Biblia? Y el segundo es la temática. ¿Con qué temática yo haré mi culto personal? ¿Con qué tema me interesa investigar de la Biblia? O en el caso, por ejemplo, de querer enseñarle a alguien. ¿Qué tema de la Biblia yo quiero comenzar? Quiero hablarle de las profecías, un poco complicado para empezar. Quiero hablarle de la creación. ¿Cuál es mi tema para yo tratar de llegar a esa persona y que esa persona conozca más de Dios y de Jesús? ¿Verdad? Tercera recomendación. El estilo o tipo de marcado que deseas utilizar. Esto igual varía, chicos. Por ejemplo, imagínense, para mí personalmente, para mi estudio personal, me gusta el método de colores. Pero tal vez si quiero enseñarle a alguien, el método de símbolos me va a ordenar mucho más. Eso es súper subjetivo. Cada uno ve qué método de marcado de Biblia le tinca más para enseñar, para usted mismo propio, personalmente, para usted, para su propia enseñanza, para su propio estudio personal. Entonces, ¿qué estilo o tipo de marcado elijo? Elegiré el de líneas, elegiré el de símbolos, el de referencias, el de colores o el de notas. Cada uno lo ve, elección personal. Y número 4, recomendación. ¿Qué tipo de Biblia tienes? Hay Biblias, chicos, con letras grandes, letras chicas, con mucho espacio en los bordes para escribir, con poco espacio en los bordes para escribir. Cada uno va viendo cómo es su tipo de Biblia y según cómo es su Biblia, qué tipo tal vez de marcado de Biblia, qué método les será más sencillo. ¿Ya? Así que tienen que tener en cuenta, antes de marcar la Biblia, cómo es tu Biblia. Y quinto y último recomendación, tus preferencias personales. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti los colores? ¿Cómo te gusta a ti ordenarte visualmente? ¿Eres alguien más de colores? ¿Eres alguien más de escrito? ¿Cómo te ordenas tú y cómo te gusta a ti estudiar la Biblia? También es muy bueno, chicos, que piensen cómo a ustedes les hubiera gustado que les enseñara la Biblia. Por ejemplo, si yo voy donde un amigo y quiero enseñarle un pasaje en particular, ¿cómo me hubiera gustado a mí que me hubiera enseñado ese pasaje? De ahí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado con referencias. Y anoto varias referencias bíblicas para que mi amigo se dé cuenta que a lo largo de toda la Biblia se repite el mismo mensaje. ¿De acuerdo? Esos fueron los primeros 2 requisitos. Estamos listos. Finalmente, para ir ya concluyendo, los puntos 3 y 4. El punto 3 dice que realizas lo siguiente. Elige un método para marcar la Biblia, de los 5 métodos que vimos, y menciona la razón de la elección. ¿Por qué elegiste este método? Y con ese método tienes que marcar 2 temas de la Biblia, ¿de acuerdo? Que tú quieras. Y el punto número 4 dice, elige un método para hacer un curso o estudio devocional y da la razón de la elección. Yo elegí este método para mi estudio devocional porque tal y tal razón me gustó este método.
Y número punto B, marcar la Biblia para 2 temas usando ese método. El tema del curso o estudio devocional, tienes que elegir 2 temas para ese curso o estudio, empleando como mínimo 10 textos cada uno. O sea, tienes que marcar en la Biblia 2 temas 10 veces, 20 veces. Un tema 10 veces, otro tema 10 veces. Entonces vas a terminar marcando 20 versículos. Con esos puntos 3 y 4, chicos, tienen la especialidad desarrollada. Tienen que hacer la carpeta, mostrarlo todo bonitamente, si quieren nos mandan fotos y tienen la especialidad lista. Para terminar con la especialidad, recuerden además el desafío que les tenemos para esta semana, el cual consiste en que deben marcar con cualquiera de los 5 métodos que vimos en la especialidad, deben marcar 5 versículos de la Biblia y mandar una foto, subirnos y mandarlo por el Instagram o por WhatsApp si prefieren, con su nombre y la unidad a la cual pertenecen. Así nosotros lo subiremos al Instagram y la unidad acumulará puntos. Esto, chicos, besitos. Chao, cuídense.